El libro de Primera de Juan tiene un propósito bien deliberado. El apóstol Juan, hermanos, viene y lo anuncia, y es bien importante que a lo largo de los mensajes que se van a continuar dando, y este mensaje del día de hoy, nosotros entendamos el propósito por el cual Juan escribe esta epístola. Y el propósito es de que aquellos que escuchan y aquellos que, hermanos, leen la carta también, tengan comunión con Dios a través de las verdades reveladas por sus santos apóstoles. Así que Juan desde el principio nos dice cuál es el propósito de que él está escribiendo estas cosas. Lo dice, hermanos, empezando a la mitad del verso 3. ¿Para qué él escribe estas cosas? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que el propósito por el cual Juan escribe es para llevar a los oyentes o aquellos que están leyendo la carta, hermanos, a un estado de comunión con Dios a través de lo que él va a contar o escribir. ¿Cuál es la agenda de Juan con tal de llevar al pueblo a una comunión con Dios? ¿Qué es lo que él va a contar? ¿Qué es lo que él va a escribir? Él también, hermanos, tiene una agenda bien clara. Con el propósito de llevar al pueblo a una comunión con Dios, él va a contar todo lo que ha visto, él va a contar todo lo que ha oído, él va a contar todo lo que él ha palpado con respecto a Jesucristo. Aquí lo vemos bien claro, verso 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a quién, al verbo de vida. Eso es lo que les vamos a contar a ustedes, eso es lo que escribimos para que ustedes tengan comunión con nosotros y la comunión que nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De tal manera, hermanos, de que Juan quiere de que el pueblo venga y tenga comunión con Dios, y él no tiene otra alternativa sino que contar la historia de Jesús, porque él es el único camino hacia Dios. Abandonada debe ser cualquier idea de que hay posibilidad de tener comunión con Dios aparte de Jesús. No hay otra manera. Alguien puede tener buenas intenciones, alguien puede ser sincero y noble en su búsqueda de Dios, pero si está tratando de tener comunión con Dios aparte de Jesucristo, hermanos, el camino y la ruta que está tomando son equivocadas. Por ejemplo, si en lo que queda del verano alguien acá quiere pasar una semana de vacaciones en Orlando y con toda sinceridad agarra el Turnpike, pero lo agarra hacia el sur, nunca va a llegar a Orlando, va a terminar en los Cayos de la Florida. Y la sinceridad y la nobleza y la buena intención no lo van a ayudar a llegar a su destino. Esa persona va a estar noble, sinceramente y éticamente bien perdido. Espiritualmente, hermanos, para llegar a Dios, esas cosas, hermanos, no nos son de utilidad. Para tener comunión con Él, hermanos, debemos de estar en la ruta correcta, en el camino correcto. Y Jesús es el camino a tomar. Por ello Juan viene y revela el propósito, el tener comunión con Dios. Y luego él revela la manera. Es a través, hermanos, de la historia. Es a través de la persona. Es a través de la vida de Cristo Jesús. Ahora Juan ha empezado su epístola y él ha, hermanos, desplegado un concepto que es bien importante, que era, hermanos, parte de lo que tocaba el pastor Gerson el domingo pasado. Y lo que él viene y revela al pueblo es de que Dios es luz. Es un concepto, hermanos, fácil y a la vez difícil de entender, porque vivimos en un mundo tan entenebrecido. Pero el concepto que Juan revela acá es de que Dios es luz, verso 5, y no hay ninguna tiniebla en él. Como Gerson nos recordaba, esto habla de la rectitud moral de Dios. En él no hay mancha, en él no hay sombra de variación. En sus labios no ha habido nunca mentira, en su corazón nunca ha habido nunca envidia. Esto es una imposibilidad para Dios porque Él es luz, en Él no hay tinieblas. Él es santo,
no solo santo, sino 3 veces santo. La visión de Isaías en el capítulo 6 lo describe de esta manera. Cuando Isaías escribe, él viene y dice: en el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Y lo vi que estaba sentado sobre su trono, y el trono era alto y sublime. Y oí y vi de que la falda de su vestido llenaba el templo. Y por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, Dios es luz. Dios es una luz tan enceguecedora, más que 1000 soles brillando. Y por lo tanto los ángeles, los serafines, que nunca han cometido pecado, cuando se acercan a la gloria de ese Dios que es luz, se cubren sus rostros con 2 alas. Estas verdades son repetidas por el salmista, por ejemplo, en el Salmo 47, cuando él dice: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es muy santo. Salmo 99, verso 5. Así que Dios es luz purísima e inaccesible. Su luz nunca ha sido manchada con un mal pensamiento, por una palabra profana o por un acto de egoísmo. No, Dios es luz. Ahora, cuando nosotros contemplamos a ese Dios que es luz, como nos lo revela el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, empezamos a entender por qué es imposible de que Dios tenga comunión con el hombre. Porque Dios es luz, hermanos, y el hombre, por el pecado, tiene muchas tinieblas en sus corazones. Y la luz y las tinieblas no pueden tener comunión, es imposible. El hombre que pretende tener comunión con Dios mientras vive en la oscuridad se está engañando a sí mismo. Es como aquella avestruz que esconde la cabeza en un hoyo cuando ve el peligro. El hombre que cree que puede vivir en tinieblas y tener comunión con Dios al mismo tiempo, se engaña, se miente y se condena. Dios es luz. Pero el hecho de que Dios sea luz, hermanos, no simplemente describe su rectitud moral, sino describe la capacidad que Dios tiene de revelar y traer luz a la oscuridad. Dios, hermanos, se ha revelado con toda su luz a un mundo que está oscurecido por el pecado. El carácter de Dios es luminoso, pero Dios es luz porque su verdad alumbra la penumbra, como una antorcha que se enciende en medio del lugar oscuro. Eso dice el apóstol Pedro. Me gusta esta canción de Navidad, se llama Santa Noche. ¿Cuántos han oído esta canción, Santa Noche? En inglés, Oh Holy Night. Pero esto habla de la luz del Señor resplandeciendo en medio de un mundo oscuro. Y dice de la siguiente manera: Santa la noche, hermosas las estrellas. La noche cuando nació el Señor, el mundo envuelto estaba en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hermanos, Dios es luz por su rectitud moral, mas Dios también es luz porque Él ha mandado la luz de su evangelio a alumbrar el corazón oscuro del hombre. ¿Qué revela la luz de Dios, hermanos, cuando brilla en la oscuridad? ¿Qué revela la, hermanos, luz de Dios cuando brilla en la oscuridad? En primer lugar, hermanos, lo que la luz de Dios revela es la innegable realidad de nuestro pecado. Eso es lo que la luz de Dios, hermanos, revela. Como cuando nosotros queremos mantener las luces bajitas, porque sabemos de que si se enciende la luz va a revelar el polvo y va a revelar las imperfecciones del entorno en donde estamos. La luz de Dios cuando brilla, hermanos, revela la innegable realidad de nuestro pecado. Por eso el verso 8 dice: si decimos, después de la revelación de que Dios es luz, que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Porque la luz de Dios revela la innegable realidad de nuestro pecado. Así que Dios se revela a sí mismo en todo su esplendor. Dios se revela a sí mismo en toda su perfección moral. Y al revelar eso, hermanos, nosotros vemos qué tan diferentes nosotros somos de Dios. Qué tan lejos estamos de compartir, hermanos, como hombres, nuestras cualidades son tan diferentes a la de Dios. Todo lo opuesto. Esto pasa con Isaías cuando él ve la visión de Isaías 6. Cuando él ve a los serafines cubriéndose los rostros, hermanos, y cuando él puede contemplar de lejos en visión la santidad de Dios, ¿cuál es la reacción de Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. ¿En donde hay un hoyo en donde yo puedo esconderme? Estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos yo habito. Han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. He contemplado la luz de Dios, y la luz de Dios expone el pecado de mi corazón. Isaías, hermanos, el profeta que escribió el libro, hermanos, profético más grande del Antiguo Testamento. Pero no solo Isaías, Daniel, un hombre íntegro, un hombre, hermanos, que estuvo en Babilonia misma y propuso no contaminarse con nada de lo que el rey le ofrecía. Daniel tiene una visión también de la santidad de Dios. En el capítulo 10 dice que en el día 24 del primer mes yo estaba a la orilla del río y alcé los ojos y venía acerca de mí un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro, y su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión, mas los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, y aún así el gran terror se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. Y yo me quedé solo viendo esta visión y no me quedaron fuerzas. Y mi rostro se demudó, se desfiguró, y no pude retener yo en mi corazón ninguna fuerza. Entonces, hermanos, Daniel, experimentando, hermanos, la luz de Dios, lo dejó sin fuerza, su rostro se demudó, hermanos, y cayó sin aliento. ¿Por qué? Porque la luz de Dios expone la realidad de nuestro pecado. Pero en el Nuevo Testamento aparece Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. Y él tiene una visión del Hijo del Hombre. Y ve al Hijo del Hombre y ve que en sus manos tiene 7 estrellas y que de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y cuando aquel hombre se acercó a Juan, ¿qué le pasa a Juan? Dice que cuando le vi, caí muerto como a sus pies. Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando el hombre, hermanos, tiene un encuentro con Dios. Y cuando la santidad y la luz de Dios expone el pecado del hombre. La luz de Dios expone nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nos desnuda. No hay cosa creada oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas, Hebreos 4:3, están al descubierto y desnudas ante los ojos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor está en su santo templo. Y para aquellos que, hermanos, entretienen la idea de que Dios está distraído y Él tiene asuntos más importantes que atender, escuchen lo que dice el salmista: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La luz, la santidad, la rectitud moral de Dios brilla con la intensidad, hermanos, más allá del sol, y expone nuestra condición. Somos pecadores, todos nosotros, y no hay entre nosotros, como dice Pablo en Romanos, ni uno solo que haga el bien. Todos universalmente nos hemos hecho inútiles. En nuestros días se habla mucho de la diversidad. ¿Cuántos han oído eso? Mucho en las noticias, ¿verdad? Se habla mucho acerca de la diversidad. El hombre moderno, hermanos, está buscando su identidad.
porque ha sido arrancado de sus anclas morales e históricas y anda sin identidad. No sabe quién es, no sabe quién lo hizo y no sabe para qué, hermanos, ha sido hecho. Y busca su identidad y exige diversidad. Aún en la orientación sexual, hermanos, ya no hay solo heterosexualidad, sino también homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, orientación fluida. Esto cambia de día en día. ¡Qué confusión! Pero la luz de Dios revela algo al hombre, hermanos, que busca la diversidad. Y revela, hermanos, que el hombre tiene algo universalmente en común. Hay algo, hermanos, que universalmente nosotros tenemos en común los unos con los otros. ¿Saben qué es eso, hermanos, que nosotros tenemos en común? Desde el Alaska hasta la Patagonia tenemos eso en común. No importa si vivimos en un iglú allá, hermanos, en el norte, o en una chocita allá en la Patagonia. Esto tenemos, hermanos, en común. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La luz de Dios, el hecho de que Dios sea luz, expone esta verdad. Y si decimos que no tenemos pecado, verso 8, después de que Dios ha sido revelado como un Dios de luz, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, gloria a Dios, hermanos, de que la luz de Dios no solo expone nuestro pecado, sino hace algo más. La luz de Dios revela la sublime solución al problema del pecado. Porque sería una cosa, hermanos, muy triste y muy terrible, de que lo único que la luz de Dios hiciera sería revelar cuán lejos yo estoy de Él. Pero el Señor hace algo más con su luz. Su luz viene y revela. Y lo que revela no solo es que soy pecador, sino revela la sublime solución al problema del pecado. Verso 9. Después de decir, hermanos, estas palabras tan fuertes y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque el Dios de luz revela nuestra pecaminosidad. Verso 9. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de todas nuestras maldades. Hermanos, el Señor con su luz revela el problema del pecado, pero también revela la sublime solución al problema del pecado. Déjame decirte que el pecado es un problema. No, es más que un problema, es un problemón, ¿no? Es un problemón. Quizás el hombre venga y diga, el problema más grande que nosotros enfrentamos el día de hoy es el COVID. Ha venido a transformar la sociedad, nos ha distanciado el uno del otro, ha afectado la economía. Si el COVID desapareciera de la sociedad, desaparecería el más grande problema. Pero yo vengo y bíblicamente te digo, el problema más grande que enfrentamos no es el COVID. Alguien diría, pastor, el problema más terrible que enfrentamos es la inflación. El otro día fui a Publix y fui con un billete de a 100, entregué el billete de a 100 y salí con 3 bolsitas. Ese es el problema más grande. Pero hay un problema más grande que el COVID y hay un problema más grande que la inflación. Sí, pastor, es el comunismo. Eso se está metiendo. Ya está llegando, ya está tocando las puertas. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema que está enfrentando esa nación. Hay un problema más grande que el COVID. Hay un problema más grande que la inflación. Hay un problema más grande que el comunismo. Probablemente alguien que haya enfrentado, hermanos, esta monstruosa enfermedad diría, pastor, el problema más grande que enfrentamos es el cáncer. ¿Por qué no le encuentran solución a esa enfermedad que ha traído lágrimas y muerte a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres? Ese es el gran problema, el azote de nuestros días. Hay algo más serio que el cáncer, hay algo más serio que la revolución sexual. Si tú eres padre de niños en escuela, uno se come las uñas y a veces, hermanos, viene y dice, ¿qué va a suceder con mis hijos que están creciendo en esta sociedad tan confusa? Pero el problema más grande
No es ni siquiera la revolución sexual. No son las balaceras que todo el mundo anda matándose a diestra y siniestra. Estos son problemas serios que traen preocupación al corazón. Pero el problema más grande del hombre, hermanos, sigue y seguirá siendo el pecado. La luz de Dios expone que ese es el problema. El pecado es peor que el diablo, porque el pecado hizo al diablo lo que es. El pecado mutó al diablo, que era un ángel de luz, y lo hizo un dragón, una serpiente maligna. El pecado es peor que la muerte, porque la muerte vino porque el pecado le abrió la puerta. El libro de Romanos viene y lo enseña. El pecado es peor que el infierno, porque si no hubiera pecado no habría necesidad de infierno. Pero como hay pecado, hermanos, el infierno sigue abriendo su boca y recibiendo a pecadores a los cuales atormentará eternamente. Cada episodio de engaño, cada inmoralidad, violencia y abuso tiene su raíz allí en el pecado. Y acá, hermanos, esto es lo que revela la palabra del Señor, de que todos somos pecadores. Hay quienes pecamos calladitos y otros abiertamente. Hay unos que pecan en la oscuridad y otros en la luz. Peca tanto el que mata como el que miente. Peca el que aborta, pero peca también el que odia. Peca el que adultera, pero también el chismoso es un pecador. El pecado es oscuridad moral y nos separa de la luz de Dios. Pero aquí es donde Dios, hermanos, viene y enciende su luz en medio de la penumbra. Aquí es donde Dios, hermanos, saca la antorcha de su gracia y la enciende en medio de la oscuridad. Porque Él no se queda ahí exponiendo nuestro pecado, sino nos enseña también cómo lidiar con él. Él nos dirige a la puerta, a aquel lugar donde el pecado pierde su dominio y pierde su poder para condenarnos. Bendito versículo, 2 Timoteo 8:11. El Señor viene y dice, hablando de Dios, que Él nos ha salvado y Él nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Atención. Y ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, el que abolió la muerte y sacó a luz la vida por medio de su evangelio. Hermanos, el mismo Dios que expone con su luz nuestro pecado, Él nos ilumina el camino para que podamos escapar de sus mortales consecuencias. Y Él revela que la única manera es a través del evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pablo viene y dice en Colosenses 1, yo doy gracias a Dios porque Él nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos de luz. Él nos libró del dominio de las tinieblas y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Nosotros un día estábamos bajo el dominio de las tinieblas, estábamos enceguecidos, hermanos, y un día la luz de Dios brilló, hermanos, para revelar nuestro pecado, pero también reveló, hermanos, la sublime solución del pecado, y la encontramos, hermanos, en la persona de su Hijo. En ese Hijo amado, dice Pablo, tenemos redención y tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Quién me capacita para compartir la herencia de los santos en luz? Dios me capacita, el Padre Celestial me capacita. ¿Quién me libra del dominio de las tinieblas? Dios mismo. ¿Quién me traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Es el Señor. ¿En quien tengo redención de pecados? Solo en Cristo Jesús y en su amada cruz. Recuerdo el viejo himno, me hirió el pecado, fui a Jesús. ¿Cuántos se recuerdan de ese precioso himno? Y a veces esos himnos están tan, hermanos, preñados de significado teológico y de verdad, y los cantamos a veces solo por cantarlos, pero escucha lo que dice el viejo himno. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor,
perdido errante. ¿Qué? ¿Alguien se lo sabe? Vi su luz. Perdido errante, vi su luz. Bendíjome en su amor. En la cruz de Cristo nosotros vemos la luz de Dios, hermanos, anunciándonos de que hay esperanza para el pecador. Anunciándonos, hermanos, de que en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y es por eso que la luz de Dios, hermanos, esa luz que enceguece, esa luz que revela su santidad, esa luz que revela su perfección moral, también esa luz, hermanos, se dirige al rostro de Cristo y allí encontramos esperanza. Por eso esa luz que es a la vez tan terrible, para nosotros se vuelve dulce, para nosotros se vuelve reconfortante, para nosotros, hermanos, trae alegría al corazón. Por eso el salmista en el Salmo 27 puede decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Él es mi luz. Y sí, Él ha expuesto mi pecado, pero también Él ha brillado en el rostro de Cristo para que yo encuentre perdón y redención, para que yo huya de la ira venidera. Esa misma luz, hermanos, es la que brilla en el rostro de Cristo para anunciarnos de que hay esperanza para el pecador, que hay redención, hermanos, para el transgresor, que hay libertad para el cautivo. Segunda de Corintios 4:6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminar del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? En la faz de Cristo Jesús. Tal manera, hermanos, de que Juan está llevándonos a un lugar de comunión con Dios. Y la manera que Juan está llevándonos a este lugar de comunión, hermanos, es revelando, hermanos, de que Dios es luz, para que nosotros veamos, hermanos, de que el pecado en nosotros es real y que encontremos en la luz de Cristo Jesús la manera de lidiar con Él. ¿Cómo lidiamos, hermanos, bajo la luz de Dios con este concepto de que somos pecadores, pero de que Dios en Cristo ha ofrecido perdón? ¿Cómo nosotros, hermanos, venimos y vivimos, hermanos, a la luz aún del verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves la luz de Dios, hermanos, enseñándonos la salida de ese cuarto oscuro? Como ese rótulo ahí que dice exit y que se ilumina de rojo, hermanos. Y si todo esto se apagaría, ese rótulo seguiría encendido, enseñándonos por dónde podemos escapar. El Señor nos dice, es solo a través del Evangelio, solo a través de la fe en Jesús, que podemos lidiar con nuestra condición pecadora. ¿Cuál es el fruto de una vida bajo la luz de Dios? ¿Cómo vivimos bajo la luz de ese Dios, hermanos, que habita en luz inaccesible? Déjame sugerirte, hermanos, dos cosas. En primer lugar, el fruto, hermanos, de vivir bajo la luz de Dios nos va a vivir una vida de arrepentimiento, una vida de confesión y una vida de transparencia. Una vida de arrepentimiento, una vida de confesión y una vida de transparencia. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Fue Martín Lutero el que dijo, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Hermanos, el dominio del pecado ha sido vencido.
La condenación, hermanos, del pecado, hermanos, ya no puede tocarnos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero la realidad del pecado, hermanos, continúa humillándonos y recordándonos, hermanos, de que somos pecadores. ¿Cómo lidiamos con esto? Lidiamos, hermanos, con una vida de arrepentimiento, regresando de continuo al Padre, que va a estar con los brazos abiertos. Y no lo hacemos con desfachatez, sino lo hacemos con lágrimas en nuestros ojos. No lo hacemos con arrogancia, sino con humildad. Lo hacemos con dolor por nuestro pecado, pero ese dolor que trabaja a través del Espíritu en nuestros corazones para vida. Traemos nuestras lágrimas al Señor, nuestro dolor, hermanos, pero es un dolor que no es para muerte. Así que, hermanos, vivimos una vida de arrepentimiento delante del Señor, porque su luz ha expuesto nuestro pecado. Vivimos una vida de confesión a Dios, aún los unos con los otros. Porque aquel que dice que no tiene pecado, se miente a sí mismo. No, hermanos, podemos pretender que ya no hay pecado entre nosotros. No podemos pretender que el pecado de mi hermano es más grande que el mío. No, Alejandro, tremendo pecador. Porque, hermanos, mi pecado es suficiente, hermanos, sin la mediación de Cristo para mandarme al infierno. De tal manera, hermanos, que eso me lleva a vivir una vida de arrepentimiento. Me lleva a vivir una vida, hermanos, de confesión. Me lleva a vivir, hermanos, a la luz de esta promesa de que Él es fiel y justo para perdonar mi pecado cuando yo lo confieso. ¿Por qué? Porque la ira de mi pecado, hermanos, ya fue absorbida por Jesús en, hermanos, la cruz del Calvario. Esto me lleva a una vida de transparencia. Ya no tengo que pretender. La luz de Dios me ha expuesto. Soy pecador. No tengo que esconder mi pecado. Hermanos, no tengo que jugar a la religión como jugó Adán y Eva, haciéndose delantales, hermanos, para esconderse de Dios. No. Esa es la alternativa que nos queda a una vida de arrepentimiento, transparencia y confesión. Una vida de escondernos de Dios. Una vida de jugar a la religión. Una vida de ponernos los delantales de nuestra propia justicia. Una vida de pretender ser lo que yo no soy. Oh, mis amados hermanos, pero cuando la luz de Cristo, hermanos, viene y nos anuncia de que hay perdón y restauración para el pecador, después de que la luz de Dios ha expuesto nuestro pecado, hermanos, entonces nosotros podemos aún confesarnos, hermanos, nuestras faltas, como dice Santiago, los unos a los otros. Podemos venir, hermanos, en este lugar y las iglesias se pueden volver algo que históricamente no lo han sido. ¿Sabe lo que la iglesia históricamente no ha sido? Un lugar, hermanos, en donde uno puede confesar sus faltas, en donde uno puede venir y decir, hermano, ven, puedes tú orar conmigo, por favor, porque siento que estoy luchando en contra de esta área en mi vida, y mi hermano puede orar por mí, y mi hermana puede estar en oración bendiciendo y pidiendo de Dios el Espíritu que se mueva en mi lucha en contra del pecado. Pero generalmente nos gusta pretender y esconder, y que todo está bien, y que nada está mal, y que este pecado es muy feo para que los hermanos se enteren. Hermanos, la luz de Dios ha expuesto de que todos somos pecadores. Y si es el Espíritu el que está obrando en nosotros, hermanos, el Señor viene y dice, esta luz viene y te señala de que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de alguna de nuestras maldades, sino de todas nuestras maldades, porque la, hermanos, sangre que brotó de las venas de Emanuel en la cruz del Calvario tiene esa virtud, perdonar nuestros pecados. Así que esto nos lleva a una vida de arrepentimiento.
nos lleva a una vida de transparencia, hermanos. No hay que pretender, porque Dios conoce, hermanos, nuestros corazones. Y nos lleva a una vida de confesión delante, hermanos, del Señor. En ese momento dejaremos de jugar el juego de la religión. Déjame decirte qué cansón es el juego de la religión. Uno lo puede jugar por algunos añitos y después se vuelve algo, hermanos, que quién lo aguanta. Pero esto no es una simple religión, esto es el evangelio de Cristo, el Hijo de Dios, hermanos, y la luz que brilla en su rostro ofreciéndonos perdón. De tal manera que nos quitamos los trapos, hermanos, de nuestras justicias propias y venimos delante del Señor y le decimos: Señor, cúbreme, Señor. Revísteme de tu justicia. Revísteme de Cristo Jesús. Toma mis lágrimas en tu redoma, Señor, porque soy pecador, Señor. Y ofréceme el perdón que solo Cristo, a través de su persona y obra, pueden ofrecer. ¿Sabes quién conoció ese tipo de transparencia, hermanos? Rey David. Rey David conoció ese tipo de transparencia. ¿Qué diríamos, hermanos, le pedimos a alguien que ore acá, ¿verdad? Hermano, tú pudieras orar, ¿verdad? Para iniciar el servicio y alguien empezara orando de esta manera. Señor, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia. Señor, borra mis rebeliones, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Uy, ¿qué habrá hecho ese hermano? Qué vergüenza, qué tipo de iglesia me vine a meter. Mi hermanos, este es alguien, hermanos, que está pidiendo misericordia y confesando su pecado delante de un Dios santo, como Isaías, como Juan, como Daniel. Y hermanos, este Dios alumbra la luz, hermanos, en este precioso verso 9 que dice: si tú confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para borrar todas, no algunas, sino todas nuestras maldades. Está dura la cosa, pastor, porque me van a juzgar. El que quiera juzgar, que juzgue, hermanos. Pero el Dios, hermanos, que derramó su juicio sobre Cristo, hermanos, nos llama a una vida de integridad, de transparencia, de arrepentimiento, hermanos, y de, hermanos, confesión. Mas en segundo lugar, hermanos, la luz de Dios que revela la rectitud moral y perfección de Dios. La luz de Dios que revela, hermanos, y expone nuestro pecado. La luz de Dios, hermanos, que brilla en el rostro de Cristo para anunciar la sublime solución al pecado, nos lleva también a una vida, hermanos, que se hace, que se arraiga, hermanos, y que es santificada en el Evangelio de Cristo Jesús. Primera de Reyes 1, hay una historia que a mí me gusta mucho. Es la historia de Adonías. Adonías era un rebelde, alguien que se rebeló en contra de su rey. Y en un momentito, cuando se estaban haciendo los arreglos para que el rey fuera entronado, a Adonías se le ocurrió nombrarse él como rey. Y dijo: voy a aprovechar la confusión política y yo me voy a hacer rey. Y uno dice: wow, qué atrevido Adonías. Pero Adonías somos nosotros. Nosotros nos queremos poner en vez de reyes de Dios. Queremos manejar nuestra vida. Queremos ser el centro del universo. Y Adonías, hermanos, conspira contra su rey, que era Salomón. Y luego su rebeldía es revelada. Su rebeldía, hermanos, es expuesta. Y Adonías sabe, hermanos, de que se le llegó la hora. De que esa, hermanos, no va a salir. Y entonces cuando él sabe, hermanos, de que tiene los minutos contados, Adonías hace algo muy inteligente. Adonías se va al templo, hermanos, y busca el altar del templo. Y el altar del templo tenía unos cornijales, tenía unos especies de cuernos. Y Adonías, hermanos, viene y se agarra de los cornijales del altar, hermanos, y viene y dice: díganle al rey
que de aquí yo no me despego hasta que Él me perdone la vida. Hermanos, le llegan a decir a Salomón, mira, Adonías se fue a esconder al templo. Fue a buscar refugio a la casa de Dios. Y está agarrado de los cornijales del altar. Y dice que no se despega allí hasta que no sea perdonado. Y el rey viene y dice, bueno, ni modo que me vaya a meter al templo yo a derramar sangre. Díganle a Adonías que se regrese a su casa. Hermano, nosotros somos Adonías. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Hemos vivido vidas, hermanos, que por largas partes, hermanos, de nuestra existencia se han olvidado de Dios. Somos reos, hermanos, de haber ofendido, hermanos, la ley de Dios, su majestad, su santidad. Hermanos, nuestra rebeldía ha sido expuesta y hay un solo lugar en donde nosotros vamos a encontrar refugio para el pecado. Hay un solo lugar en donde, hermanos, nosotros vamos a encontrar, hermanos, perdón. Y es en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hermanos, se nos ofrece el Evangelio y corremos al Evangelio, hermanos, y nos asimos a los cornijales de su gracia, hermanos, y decimos, de este Evangelio yo no me voy a mover. Porque es el único lugar donde hay salvación. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. De tal manera, mis amados hermanos, de que la revelación, hermanos, de la santidad de Dios y la revelación, hermanos, de que en el Evangelio hay perdón de pecados, nos lleva a vivir una vida de arrepentimiento, transparencia y confesión. Mas en segundo lugar, nos lleva a vivir una vida arraigada, hermanos, asida y santificada por el Evangelio de Cristo Jesús. Nos rehusamos a aceptar cualquier otra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús y en su Evangelio. Lo dice el famoso corito, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Hermanos, agarrémonos a los cornijales de su gracia. Hermanos, aferrémonos al Evangelio, amados hermanos. Y cuando se nos quieran dar otras versiones del Evangelio, nosotros, hermanos, rechacemos esas otras versiones del Evangelio. Cuando se le quiera añadir o sustraer al Evangelio, nosotros digamos, no, yo me quedo con la vieja historia de Cristo y de su amor, porque la luz de Dios me anuncia que solo aquí yo voy a encontrar perdón para mis pecados. Esto me lleva a mí a una vida, hermanos, de santificación. Esto engendra en mí, hermanos, un cristianismo que me lleva a odiar el pecado. Tú oíste bien esa palabra. El Señor, hermanos, nos da licencia y permiso para odiar una cosa, el pecado. ¿Cómo entretener el pecado, hermanos, si le costó a mi Jesús su vida? ¿Cómo jugar con el pecado, hermanos, si por poco nos lleva al infierno? Y entonces venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname, hazme de nuevo, Señor. Usa, Señor, el hisopo de tu espíritu y límpiame. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Lávame, Señor. O como dijo el apóstol Pedro, no solo lávame, Señor, báñame, Señor. Y entonces, ¿sabes qué empieza a suceder? Los dulces frutos del Espíritu y el carácter de Dios empieza, hermanos, a ser revelados en nosotros. Dios es luz, Él manda la luz, y cuando la luz habita por la fe en nuestros corazones, hermanos, nosotros empezamos a ser también luz del mundo. Nosotros, hermanos, no alumbramos con luz propia, no. Nosotros alumbramos como la luna alumbra,
La luna alumbra no con luz propia, sino que alumbra con la luz del sol. No hay luz propia en nosotros, aparte de Cristo. Pero, hermanos, cuando la luz de Cristo alumbra, hermanos, a través de nosotros, hermanos, los dulces frutos del Espíritu y el carácter de Dios empiezan a ser revelados. Así que yo quiero ir concluyendo, hermanos. Quiero ir concluyendo con un llamado y con una advertencia final. Porque el verso 10, hermanos, nos hace una advertencia. El verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Por qué? Porque la luz de Dios ha revelado nuestro pecado. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque la luz de Dios también ha brillado en el rostro de Cristo, señalando la sublime solución al pecado. Verso 10. Pero si decimos que no hemos pecado, ¿y por qué otro mensaje acerca de lo mismo? ¿Por qué otro mensaje acerca del pecado, verdad? Ya, si yo no veo aquí borrachos, yo adúlteros en medio de nosotros. Y yo, verdad, yo no me considero de que este mensaje se aplique porque yo no he hecho nada. Yo en esencia soy una persona buena. Aquí hay una advertencia de Juan y es seria. Si decimos que no hemos pecado, si decimos de que esto no se aplica a nosotros, le hacemos a Él mentiroso. Estamos diciendo que Dios está mintiendo al decir que Él es luz y que nosotros estamos en tinieblas. Hermanos, y es poca cosa tener una controversia con el predicador invitado el día de hoy. Pero sí es algo bien serio, hermanos, tener controversia con el Dios que a través de su Espíritu ha escrito estas palabras. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no nos engañemos. No nos avergoncemos que la luz de Dios nos ha expuesto, hermanos, porque esto nos va a llamar no a esta advertencia final, sino a un llamamiento final. El llamamiento es, si el pecado te ha herido, hermanos, si aún el día de hoy el Espíritu del Señor está trabajando en nuestros corazones, revelando nuestro pecado, no te escondas. Ven delante del Señor que es poderoso para perdonar. Ven delante de ese Padre Celestial cuyos brazos están abiertos para recibir a los hijos pródigos del pasado y del presente. Ven con tus lágrimas. Ven con la certeza de que el precio de tu pecado ya ha sido pagado por la sangre de Cristo Jesús. Ven no negando tu condición de pecador, porque todos somos pecadores. Ven no negando tu necesidad del Evangelio, hermanos, porque el Evangelio, hermanos, es nuestra gran necesidad, porque el pecado, hermanos, es nuestro gran problema. Vengamos delante del Señor, hermanos, y vengamos a asirnos de los cornijales de su gracia, a decirle, Señor, te necesito, Señor, todos los días. Desesperadamente te necesito. Te necesito, Señor, en mi vida familiar. Te necesito como esposa. Te necesito como esposo, como padre, como miembro de esta iglesia. En mi caminar, en mi transitar, Señor. Ayúdame, Señor, vivir, Señor, vida, Señor, arraigada a la verdad de tu Evangelio.